grabando. Listo, queridos amigos, buenas tardes. Estábamos en un pequeño ensayo de lo que estábamos viendo en la alternativa, en la tertulia de la alternativa. Hoy con Julio Cortázar, Julio Florencio Cortázar, uno de los grandes escritores del siglo XX, considerado de la Argentina y también en Hispanoamérica y también en el mundo, con grandes traducciones al francés, al inglés, al alemán, y quizás también muy cuestionado como una literatura de raíz o corte juvenil, pero lo analizaremos entre todos. Esto en sí no es una ponencia, todos pueden intervenir, todos pueden hablar y todos pueden leer lo que quieran sobre Cortázar y hacer las opiniones si lo conocen o no lo conocen. Nuestro invitado de hoy nace en Bruselas, Bélgica, 26 de agosto de 1914, hijo de Julio Cortázar y de Herminia Scott. Nace en la Bruselas de la Gran Guerra, una guerra devastadora que dejó 10 millones de muertos. Y se vienen al 1918, regresan a Buenos Aires con un Julio Cortázar de 4 años que no sabe hablar el castellano. Y lo aprende acá en el Gran Buenos Aires. Y reminiscencia de eso es esa R que ya habíamos dicho antes. Y que siempre causaría extrañeza en los argentinos. De este argentino que hablaba con una guerra, sobre todo cuando la prensa mundial llegaba a él. Su padre al poco tiempo los abandona, queda en un mundo totalmente femenino, matriarcal, su madre, su hermana, su abuela y una tía abuela sería el mundo donde viviría nuestro gran Julio Cortázar, que desde los 9 años comenzó a escribir poemas y una suerte también de novela, que serían los primeros protoensayos de lo que sería más tarde el Cortázar escritor. Ingresa al colegio normal Mariano Acosta, donde haría sus estudios y donde quedarían muchos de sus grandes recuerdos y citaría muchas veces en los cuentos las experiencias con los profesores, con los alumnos y siempre la anécdota como gran argentino de los lugares, los cafés, las calles que conoció y siempre, a pesar que vivió mucho tiempo en París, se radicó prácticamente en París, pero siempre estuvo en relación con la Argentina y todo eso. Se graduó como profesor normalista y en las localidades de Bolívar y Chivilco ejerce como profesor de Historia y Geografía. Mantendría una relación epistolar con muchos de sus alumnos. Él tenía una idea de una nostalgia increíble por sus alumnos, a los que quiso mucho y por muchos años se comunicó con ellos por cartas escritas a máquina. El año 43 lo habíamos dicho, querido Jaime, ¿qué ocurre? Está la Perón. ¿Sabes algo tú de esos procesos históricos? No, yo soy como de historia de Europa, no de América. Bueno, el coronel Juan Domingo Perón, desde la Secretaría del Trabajo, y ahí está, claro, él lanza un manifiesto apoyando a los obreros, a los sindicatos, claro, cosa que molestó mucho al presidente de la época. ¿Con Levita o no? No, todavía no. Edelmiro Farrell, presidente de la Argentina, que lo manda a detener y lo envía a la isla de Martín García, en una especie de exilio. Pero lo que ocurre es que los movimientos sociales de obreros salieron a la calle exigiendo la libertad del coronel Perón. Vuelve de la isla y ante una gran masa, en un gran discurso, dice que ingresará a la gran política argentina. Entonces ahí se convierte ya en un personaje gravitante en lo que fue todo el siglo XX como político, como caudillo y como el movimiento que continuó, el peronismo, que tuvo muchos brazos y muchos colores y muchos matices. Pero vamos hablando más que nada de por qué hablamos del cosa político-social. Al año 46 Perón, vía elecciones, llega al poder. ¿Y qué ocurre? Para la época, el movimiento peronista interviene demasiado en las universidades. La época de la llamada aristocracia criolla argentina se siente muy tocada por la llegada al poder de Perón y se interviene en las universidades, en los colegios, y esto a Julio Cortázar no le gustó. Abandonó la docencia, que cual llevó 7 años en esos colegios, como ya habíamos hablado, y no volvió a tomar docencia nunca más. Y hizo una oposición silenciosa a Cortázar, pero que con el paso y que su prestigio mundial iba creciendo, se fue notando cada vez más este problema hacia Juan Domingo Perón y todo el movimiento que se fue gestando. El año 49 publica el primer libro que lleva su firma, Los Reyes, del cual vendría ese concepto de lo que
el público de la época catalogó como literatura fantástica. Pero recordemos que para aquella época los escritores como Mujica Lainez, como Adolfo Bioy Casares, como las hermanas Ocampo, como Borges, todos escribían en los canales que eran las revistas literarias. Los que seguían a Macedonio Fernández, bueno. Y Borges no era la excepción, y en Anales de Buenos Aires él se entrevista con este hombre, este mayor Jorge Luis Borges, y el concepto que logra publicar un cuento llamado Casa Tomada, que los críticos dirían que era la invasión del peronismo a la clase media argentina, pero él diría más tarde que solamente fue una pesadilla. Y este cuento aparece en muchas publicaciones como un cuento fantástico, un cuento de terror, y voy a leer una parte. Muy bonito. Y ustedes lo pueden buscar después ustedes mismos. La idea es que ustedes puedan buscarlo en sus casas, poder ser amigos de Cortázar si es que no lo conocen, o retomar una lectura, o quizás, no sé, pero queda la idea. Casa Tomada, del segundo libro de Cortázar, Bestiario, que es un libro fundamental dentro de todo este concepto. Bueno, y ahí vamos a hablar un poco de este libro. Casa Tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y por eso a las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por reparar. Yo iba a la cocina, almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Yo no me quedaba para nada fuera. Lavaba los platos sucios, no resultaba grato almorzar. Pensaba en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que ella nos dejó sin casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo, y a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entrábamos a los 40 años con la imprecisa idea de que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesariamente la clausura de la genealogía, asentado por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y los echarían al suelo para enriquecerse con el suelo y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos, justificando antes que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en su labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas necesariamente, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después los destejía. En un momento porque algo le agradaba. Era gracioso ver la canastilla de un montón de lana esparcida, resistiéndose a perder la forma que algunas horas después teníamos. Los sábados iba ella y yo al centro a comprar lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver alguna madeja. Este es el principio de Rayuela. Después va relatando cómo lentamente, de Casa Tomada, perdón, va relatando lentamente cómo la casa va siendo ocupada por algo, alguien, entidades, no sé. Queda abierta algo sobre Casa Tomada, alguien que quiera decir algo. ¿Tú la conoces? Sí, la interpretación que hay varias interpretaciones. Hay una edición hecha con el dibujo de una casa de un amigo arquitecto. Entonces es maravilloso porque va creando en el espacio en donde se va sintiendo esas voces o esos ruidos o la cosa ominosa, ¿no? Claro. Que es la cosa del miedo, ¿no? Hay varios, desde un punto de vista freudiano de que existían unas relaciones sexuales entre sus hermanos que no lo decían y que al final es la culpa y el castigo que los va llevando hacia afuera y que pueden ya no volver a esa casa, porque esa casa han vivido muchas generaciones de gente conservadora más que otra cosa, entonces que van expulsándolo. Pero es interesante lo que dice respecto de que eso es tomado a partir de un sueño que él tiene, un sueño seguramente pesadillesco, muy fuerte, muy reiterativo.
porque es muy parecido a lo que sucedió en Kafka con la metamorfosis. La metamorfosis parte de una serie de sueños que tiene Kafka, de pesadilla, en que todas las cosas se transforman en cucarachas. Todas las cosas, y las cucarachas lo amenazan. Y entonces él se pregunta, ¿y qué pasa si yo me transformo en cucaracha? Y a partir de eso, en una noche, escribe eso. Bueno, no es de extrañar de que sea así, puesto que Julio Cortázar veía y leía y releía muchas veces a Kafka. Claro, sobre todo en esos primeros años formativos, ¿no? Sí, sobre todo también pasó de las lecturas de Julio Verne a los ensayos de Michel de Montaigne, y de ahí a Edgar Allan Poe, el creador del cuento moderno, y de ahí también a Kafka, que le voló la cabeza. Y eso... Querido Arturo, ¿algo que hablar sobre Julio Cortázar? ¿Te firmamos? No, la verdad que no, porque iba a decir lo mismo que dijo él. Así. Ah, ya. No, ya no, ¿para qué? Ya. No tiene sentido. Bueno, Julio Cortázar entra solamente un año a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, solamente un año. Por problemas económicos no pudo continuar sus estudios y, digamos, para ayudar con la economía de la casa, abandona sus estudios de filosofía. La oposición... Perdiendo una cantidad de millones de pesos de dólares, de Australia. Claro. En aquella época, la oposición al peronismo, la clase media y media alta argentina, tenía la costumbre de ir a estudiar, o de ir a educarse o reeducarse a Europa. Por lo tanto, los opositores al régimen peronista le propusieron a él postular una beca para estudiar en Francia. La obtuvo, y así que este comenzó el llamado autoexilio a París, ya que él decía que se sentía atrapado o aprisionado en la Argentina. Y así que él abandonó la Argentina hacia París, y ahí comenzaría el gran periplo, porque a pesar de que vivió prácticamente toda su vida en París, regresaría a Argentina muchas veces y no dejaría de escribir en castellano. No dejaría de escribir en castellano y sería parte de eso. El año 51 definitivamente consiguió irse a Buenos Aires y publica no pero este libro, Bestiario, que es de cual está Casa Tomada, y que primero fue publicado en los Anales de Buenos Aires Como un cuento aparte. como un cuento, claro, aquí, y más encima en una revista que dirigía el gran Jorge Luis Borges, convirtiéndose vienen los cuentos Casa Tomada, Carta a una señorita de París, Lejana, Omnibus, Cefalea, Circe, Las puertas del cielo y Bestiario. ¿Recuerdas tú cómo es el final de Rayuela? O sea, el final de Casa Tomada. De Casa Tomada es que dejan las llaves, claro, y después las tiran. Las arrojan. Claro, y no se sabía bien si era parte del peronismo que dejaba las llaves, que es la entrada a la bóveda de la patria, claro. Que es una cosa muy importante lo que hace Julio Cortázar. Julio Cortázar, bueno, la narrativa hasta ese momento, estamos hablando de la narrativa en castellano, es que todas las cosas tienen que tener todos los detalles que alman el mundo, ¿no? El personaje. Pero él comienza ya a decir que no es necesario decirlo todo. Que hay ciertos momentos que no es necesario decirlo todo, no justificar todo, ¿no? Harold Bloom hace una crítica sobre Casa Tomada. Entonces Harold Bloom hace una crítica sobre un cuento de Julio Cortázar donde hay un tigre en una parte. Y el tipo de crítica es naturalista, no explicativa, todas esas cosas que le gustan a los norteamericanos, que le expliquen, sobreexpliquen las cosas porque si no, no entienden. Entonces, en cambio, Julio Cortázar va tomando de que hay cosas que hay que sacar simplemente. Claro. Porque lo importante deja de ser el personaje y pasa a ser el personaje como ser humano. Y como ser humano tiene montones de vacío y silencio. Hay que escribir también el silencio. Y eso comienza a trabajarlo, ¿no? En 1947 hace su teoría del túnel. Claro. Bueno, hay una cosa que influye en eso también, que es el hecho de la aparición del cine, más tarde de la televisión. Por ejemplo, antiguamente cuando te decían la selva amazónica, tú no te imaginabas lo que era la selva amazónica. Entonces tenían que decirte, hay plantas por todos lados, como Doña Bárbara, por ejemplo, que es un libro agotador. Pero resulta que ya ahora tú le dices selva amazónica, tú has visto por lo menos 5 documentales de National Geographic y sabéis lo que es. Entonces, estar en la selva amazónica es suficiente. Le ponís 4 plantas y listo. Entonces, eso también influye bastante en ese estilo. Sin embargo, bueno, eso también lo hace Cortázar, sí, la descripción de pequeños detalles que van generando atmósfera, pero esos detalles van en función del relato.
No es como por ejemplo lo que hacía un Proust, que tú no sé si has leído En busca del tiempo Sí. perdido, que hay como 3, 4 páginas de descripciones. Y uno termina saltando esas páginas para llegar a la acción y después otras páginas de descripciones con el brocado de cómo era la casa de los Guermantes y todo eso. No, él ya no hace eso, ya no es necesario. Eso también tiene que ver con un cambio de época. Claro. Cortázar obtiene, bueno, antes de partir a su autoexilio, como él llamaba a París, el título de traductor público de inglés y francés, que le sirvió en los primeros años en París para trabajar como traductor en la UNESCO y también como para trabajar como en agencias de noticias, en peleas de boxeo internacional, donde él hacía las traducciones de los matches de box que tanto le gustaban a los franceses del box argentino. Como, aparte, Cortázar amaba el box, aparte de ser un melómano. Melómano. De melodía. Claro, y durante ese periodo él conoce a Aurora Bernales, que era una joven española que era traductora y profesora y licenciada en filosofía y letras, la que terminó siendo su novia y más tarde una de sus primeras parejas, con la que partió a París. Y ahí comenzaría su residencia en el barrio latino de París, donde tendría la idea de, digamos, el concepto de vivir allá en el barrio latino y tratar, pero fue perdiendo esos trabajos los fue perdiendo. Rápidamente él intentó en su proceso iniciático de ingresar a estudiar a los ciclos de cine francés, a los conciertos de música docta, a conocer la filosofía existencialista que en esa época estaba en su etapa de ebullición total. Y galerías de arte, imbuirse del París, pero sabía que en las noches vivían estos llamados clochards, estos vagabundos, estos seres que aparecían en... Tú estuviste en París, Arturo, tú fuiste un parisino por un tiempo. Tuve una semana nomás. Pero lo tuviste. Sí. Y entonces él pudo... Porque decía cuando llega allá a París, entonces le dicen una carta a un amigo que su trabajo ideal sería de 4 horas. 4 horas para disfrazarse, para ser otra persona y el resto del día para ser el mismo. Claro. Entonces trataba de buscar esos trabajos que implicara el mínimo de cantidad de horas de trabajando y el máximo cantidad de horas que pudieran ser para él en su proyecto. Eso es lo ideal para claro, cualquier artista. Que era el día, la mucha lectura y escribir muchos cuentos. Ya por eso el año 56 sale en Argentina Final del Juego y el 59 Las Armas Secretas, que aquí no está. Donde está ese cuento maravilloso que es El Perseguidor. Ya hablamos que él era un melómano. Y es la historia de los más revolucionarios jazzistas, el saxofonista Charlie Parker. Pero es genial, recomendado a todos que lo busquen en las redes, en Face, en YouTube está tanto en audio por él mismo como por teatralizado o en PDF y lo pueden leer. De Las Armas Secretas, El Perseguidor. Y comienza con un epígrafe bíblico, creo que del Apocalipsis, sé fiel hasta el final, una cosa así. Una de las reflexiones que hay. Y publica el año 60 su primera novela, Los Premios, que al año siguiente fue traducida al francés. Entonces Julio Cortázar ya estaba tomando una dimensionalidad como el gran escritor que él quería ser y siempre soñó. A pesar que las grandes entrevistas que se hicieron en la televisión española, él hablaba de... Y las cosas económicas cambiaron. La Universidad de Puerto Rico le encargó a él traducir los cuentos completos de Edgar Allan Poe y pudo de esa forma él, ya un poco más holgado, comprarse un departamento, un piso en París, como se llama, el número 9 de la Rue Place General Bureau. Y ahí pudo él ya instalarse con su novia Aurora Bernal y constituir más que nada esa vida. Él se pasaba el gran parte del día recorriendo los pasillos donde vendían libros viejos, donde vendían antigüedades, monedas. Y entonces eso lo venden al lado del Sena, está lleno de esos puestos hace miles de años y son unos puestos de metal así y la gente los abre y están listos así. Ah, ya, claro. Y son como unas maletas gigantes. Y ahí están todo el tiempo, entonces tú pasás por ahí y yo no compré ni un libro porque todos los libros eran en francés. Entonces yo no hablo francés porque los franceses son muy pesados. Claro. Después a mí, ese libro que está allá. Pepe Le Fou. Pepe Le Fou. Durante ese periodo también estaba hablando del año en que publica este libro, Famas y Cronopios, 74. Historia de Famas y Cronopios.
Claro, donde él diría que son 74 cuentos cortos llenos de humor, ironía y de profundas reflexiones, que fue publicado en Argentina por editorial Minotauro. Y que la traducción al francés tuvo una muy buena recepción. De hecho, él lo pudo plasmar después de un libro muy interesante. Si quiere leer, Jaime, ¿tiene algún texto? ¿Cuál te gusta más? Instrucciones para subir la escalera. Ay, muy bueno eso. Este es un tal... ¿Cómo está? No, hay uno que me gusta mucho y que lo vamos a ver si está por acá. Aquí estás viendo. Estoy bromeando. Instrucciones, ocupaciones raras, material plástico. 101. Y no tiene números, así que vamos a ir con el 101. ¿Y cómo si no existiera el tiempo? Se robaron la hoja. Sí, bueno. Se robaron el cuento. Se robaron el cuento. Su fe en las ciencias. Una esperanza, que es el tercer grupo de... Estaban los cronopios, claro, la fama y las esperanzas. Las esperanzas son como el torpe, el crédulo, el que está por allí porque lo mandan. Una esperanza creía en los tipos fisonómicos, tales como los ñato, los de cara de pescado, los de gran toma de aire, los cetrinos y los cejudos, los de cara intelectual, los de estilo peluquero, etc. Dispuesto a clasificar definitivamente estos grupos, empezó por hacer grandes listas de conocidos y los dividió en los grupos citados más arriba. Tomó entonces el primer grupo, formado por 8 ñatos, y vio con sorpresa que en realidad estos muchachos se subdividían en 3 grupos, a saber, los ñatos bigotudos, los ñatos tipo boxeador y los ñatos estilo ordenanza de ministerio, compuestos respectivamente por 3, 3 y 2 ñatos. Apenas los separó en sus nuevos grupos en el Paulista de San Martín, donde los había reunido con gran trabajo y no poco más a gran bien frappé, se dio cuenta de que el primer bigotudo, subgrupo, no era parejo, porque 2 de los ñatos bigotudos pertenecían al tipo carpincho, mientras que el restante era con toda seguridad un ñato de corte japonés. Haciéndolo a un lado, con ayuda de un buen sándwich de anchos y huevo duro, organizó el subgrupo de los 2 carpinchos y se disponía a inscribirlo en su libreta de trabajos científicos cuando uno de los carpinchos miró para un lado y el otro carpincho miró hacia el lado opuesto, a consecuencia de lo cual, con la esperanza y los demás concurrentes pudieron percatarse de que mientras el primero de los carpinchos era evidentemente un ñato branquicéfalo, el otro ñato producía un cráneo mucho más apropiado para colgar un sombrero que para encasquetárselo. Así fue como se le disolvió el subgrupo, y el resto no hablemos, porque los demás sujetos habían pasado del mazagrán a la caña quemada, y en lo único que se parecían a esa altura de las cosas era que su firme voluntad de seguir bebiendo a expensas de la esperanza. Bravo. Bravo por Julio. Bravo. ¿De quién es? ¿A nosotros? ¿No? De un ¿A mí? cronopio. ¿Te lo descuento? Sí. No, sí. No estaba lo que yo quería. ¿Qué te iba a decir yo, querido? Si nuestro amigo Máximo o las chicas que están Según, acá, ¿lo conocían, no lo conocían a Cortázar? Sí, ya tú, Arturo. Según algunos, ¿Lo conocían, no lo conocían? Bueno, según Para que propias opinen. palabras de Julio Cortázar, este cuento se le ocurrió después de la salida a un cine, donde vio manchistas de colores que hablaban, se decían y otras cosas que tenían una vida muy particular y muy específica. Y ese fue el origen de los cronopios y de las famas. Genial. Donde después salió, hasta que llegó un momento que la fórmula, es decir, la técnica, cómo se hacían estos cuentos, cómo se dibujaban, lo comenzó aburriendo y dejó de escribirlos ya, porque ya era suficiente. Él mismo se definió como un cronopio.
Arturo, firma los chicos ahí. Pregúntale ahí, preguntémosle si ¿Alguien lo más? conocían. No, no, allá no quieren salir en cámara. Máximo, ¿tú conocías a Cortázar? ¿Lo habías leído? Sí, ¿Sí? escuché de él en el colegio. Bueno, igual fueron cosas muy vagas, la verdad. Debo Y decir. bailan tregua, y cantan tralá. Entonces cada vez que Le echamos un poquito ahí. un De cronópio hecho, yo quería leer es un feliz. Sí, dale. Ya, Lee algo. échale. Fírmalo, Arturo. que tiene que ver, Igual. me hizo acordar más que nada en el periodo del colegio, y que de hecho fue uno de los poemas, por así decirlo, que nos hicieron leer, y se llama Una carta de amor. Todo lo que de vos quisiera es tan poco en el fondo, porque en el fondo es todo. Como un perro que pasa, una colina, esas cosas de nada, cotidianas, espiga y cabellera y dos terrones, el olor de tu cuerpo, lo que decís de cualquier cosa, conmigo o contra mía. Todo eso tan poco, yo lo quiero de vos porque te quiero. Amigo, ¿usted lo conocía a Cortázar? ¿Había leído algo de él? Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué sabía de él? Poesía, ¿Ya? bueno, rayuela en el colegio. Pero eso he escuchado y leído más de Cortázar. Lo que se ha leído poco del Cortázar, lo que se conoce poco es del Cortázar crítico. Del Cortázar que está haciendo los análisis de textos textuales de otro, como así como el Cortázar teórico, ¿no? que es lo que se trabaja poco. Hacia 1947, lo que es Buenos Aires, distinto que nosotros estábamos en el Pacífico, entonces a Buenos Aires estaban llegando los primeros textos de ¿cómo se llama? De Sartre. Y él tradujo, lo primero que leyó del existencialismo fue La náusea. Y él hizo una teoría que se llamaba la teoría del túnel. En 1948 se publica El túnel de Sábato, que no es lo mismo, sino de comenzar a hacer un frente de que las palabras tienen una carga determinada. Hay una estética determinada que es netamente dominante y que esa hay que romperla, hacer un túnel a través del cual existe un pasadizo. Entonces lo que quiere conjugar es toda la parte del surrealismo, pero de la primera parte, antes de 1930, antes de ser simplemente ser domesticado por el sistema, de esa rebelión, y por otra parte del existencialismo, mezclando esas dos en el sentido de que las palabras tienen que estar comprometidas, acerca del compromiso, pero no es un compromiso con respecto a la realidad, sino un compromiso con respecto a la literatura misma, en donde ya no simplemente hay personajes, sino que lo que importante es el hecho de que hay una persona desenvolviendo todas sus cosas. Entonces, por ejemplo, en Rayuela la anécdota es mínima, pero el pensamiento es máximo. Porque en el pensamiento, en esas elucubraciones que hay una lucha constante contra el lenguaje que nos limita, contra el lenguaje limitante, porque él está en contra de lo que eran las obras, por ejemplo, de James Joyce, el Ulises, en que es una obra que se para por sí misma. Él no quiere eso, él quiere una obra que tenga una circunstancia que le permitan una legitimación a través de la lucha por el lenguaje y crear un lenguaje propio. Y de hecho, cuando uno lee a Cortázar, nunca se le olvida de cómo es, cómo escribe, cómo está el sonido puesto, cómo están las comparaciones que no son las habituales, ¿no? Por ejemplo, que son Pero típicas. romper la palabra en cuanto a la estructura o en cuanto a la interpretación. En cuanto a la estructura no en cuanto a la estructura física, pero sí en cuanto al significado o como significante. Ya. Ya, en eso. Ahora, yo no soy un experto Cortázar, por si acaso. Bueno, inventó los cronopios, que es una palabra que no existe. No existe. Cronopio. Que es un dibujo, que es una foto mal enfocada, que era un cuadro mal pintado, decía él. Cuando le preguntaban a la prensa, ¿qué es un cuadro? Es una foto mal desenfocada, corrida, es un cuadro mal pintado.
El año 63, continuando con la línea de tiempo espacial, publica la obra que lo hace famoso ya en el mundo entero como escritor, ya el año, y que llevaba varios años. Él dijo 2, pero en alguna de sus epistolarios se supo que esto es un proceso largo para terminar esto. Esta es la edición que publicó, bueno, esta no, pero la de Seix Barral, que fue la editorial que lo lanzó a la fama mundial y comenzó con esto el proceso del llamado boom latinoamericano. En este libro rompe con la linealidad de la novela, de hecho en el prefacio hay acá las indicaciones instrucciones para ir saltando de capítulo en capítulo, e ir creando otras realidades, como él iba diciendo. Es una sugerencia. Claro, sugerencia. Puede Yo lo leí lineal. Consulta, ¿y eso sería parte de lo que él considera como un cronopio? ¿Hacer esos saltos así? No, pues Cronopio 8 A ver, No, esta, acá, es que, esta. es que Cronopio, los cronopios Este tienen es un cronopio. su base en Kafka, en los ayudantes del castillo. Si tú tomas los ayudantes del castillo, los ayudantes del agrimensor K, tú ves que tienen muchos elementos parecidos a los cronopios y que se repiten ¿cómo se llama? En el banquete del Severo Arcángelo, con los dos, con Gog y Magog, con esos otros personajes. Pero en el caso de Cortázar toma esto, que son los personajes de los ayudantes, y los transforma en una forma mucho más liviana, con mucho menos peso, mucho más graciosa. De hecho, los cronopios son súper livianos de vida, ¿no? Cuando llegan siempre está lloviendo, a una parte está siempre lloviendo, nunca hay piso en los hoteles, no hay donde comer, pero ellos se ponen a bailar y a cantar catralá. ¿Ya? Entonces eso es el espíritu. Claro, bueno. Yo leí los Cronopios hace como 8000 años. Y esto rompe, claro, el concepto de lo que ya se conocía. Vamos a leer algunas partes para que nuestro querido Máximo, yo creo que eso es lo que define la creación de un nuevo lenguaje, más que nada con lo que tú estás preguntando de los cronopios, la fama, es la creación de lo que hablamos el otro día, de la creación de otro lenguaje. Esta carta donde, capítulo 68 de Rayuela, Ya. aquí vemos que él va creando otro lenguaje. Y más o menos dice así, si la luz me acompaña, dice así. Y dice. Y dice, y 1, y 2, y 3. Apenas se le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso. Ah, qué bueno. Y caían en hidromurias y en salvajes ambomios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso, y tenía que evolucionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo a poco las arnillas se empejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido en el trimarciato de ergonamina, al que se ha dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urganios, consintiendo que se aproximara suavemente a sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un unicornio los encrestoreaba, los estrayuslaba, los paramovía. De pronto, como el clinón de la esterfura, convulcante las mátricas, que jadeante en boca pluma del orgumio, los encrepunios, el merpasmo, en una sobrehumítica agopausa, evoé, valposamados en la cresta del Murelio, se sentían valparamar, preludios y márculos, temblaban el troc, se vendían las manioplumas, y todo se resolvía en un profundo pínice, en las niolamas que argumentaban gasas de cariaconcias casi crueles, como los ordopenaban hasta el límite de las buflas. O sea, un texto totalmente... Cállate que me desespera. complicado. O sea, la creación de lo que hablábamos de una fama, de un cronopio totalmente diferente al capítulo 7, que es famosísimo, que llega a ser para enamorar a alguien. Y dice, también capítulo 7 de Cortázar, este libro habla la historia de Horacio Oliveira, argentino, exiliado en París, y la maga, que es una joven uruguaya, que están exiliados en el París y van transcurriendo entre buscar, como decía en un capítulo, ir a ver el acorazado Potenkin aunque llueva, y hacemos el amor parado, acostado, y todo huele a huevo, y los libros se pierden, y el pequeño Rocamadour, que es un niño que no lo ven, arbolitos, Una caballitos. pregunta. ¿Viste el acorazado Potenkin? Sí, yo vi el acorazado Potenkin. ¿La viste entera? Entera, claro. Eso es admirable. Bueno, vamos.
Capítulo 7 de Rayuela. Toco tu boca. Totalmente distinto a lo que estuvimos viendo. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta con cerrar los ojos para rehacerlo. Todo y recomenzar hasta nacer cada vez. Y la boca que deseo. La boca que mi mano elige. Y tú dibujas en la cara una boca que entre todas, con sobremanera libertad, elegía para mí, dibujarla con mi mano en tu cara. Y por un azar que no busco comprender, coincido exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de lo que mi mano dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca, y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente mordiéndose con los labios, apoyándose apenas en la lengua, en los dientes, jugando en sus recintos, donde un aire pesado va y viene, como un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, ese instante de muerte es bella, y hay una sola salida, y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar en mí como una luna en el agua. Ese es el capítulo 7 de Rayuela. Ya vemos que es maravilloso, ¿no? Hermoso. Se lo había escuchado hace tiempo. Sí, bueno, y hay otros capítulos donde la maga va diciendo, ella tiene un bebé que no puede vivir con ella, y bueno, y es recomendable que, más que nada como esto, para que ustedes lo vayan, ustedes leyendo, lo busquen y lo lean. Hay un audiolibro sobre esto también bien interesante. Y este libro ¿Dónde que... está el audiolibro, perdón? En YouTube, claro, hay capítulos con voz de Cortázar y voz de actor, y lo hacen maravilloso. Y el concepto es que están atrapados en la disyuntiva de un París y un Buenos Aires, donde ellos regresan, van y vienen. Y recordemos que el año en que se escribió este libro empezó a ser un éxito, fue traducido, y la fama de Cortázar creció de una manera que ya lo sabemos. Fue el libro que comenzó con el boom latinoamericano. 100 años de soledad, continuarían después Carlos Fuente con la muerte de Artemio Cruz, Gringo Viejo, seguiría Mario Vargas Llosa, la ciudad de los perros, Conversación en la catedral, y hay una anécdota. Yo fui amigo de Pilar Donoso, la hija de José Donoso. Sí. También ingresaron al boom de manera tardía con Jorge Edwards y con otros escritores. Hay una anécdota que en Calaceite ella fue adoptada por Donoso. Y entonces estaban en una gran comida en un restaurante, y estaba sentado en un restaurante en Calaceite, España, Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez, Jorge Edwards, Pepe Donoso y otros escritores más pequeños del movimiento, y Carmen Balcés y todo. Resulta que iba la niña a decir ¿qué van a pedir? Y todo, bla, 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 bla. Después venía la niña, ¿qué van a pedir? Y todos hablaban y nadie la tomaba en cuenta. Entonces esta niña va y se enoja y interrumpe y dice, bueno, ¿alguien sabe escribir en esta mesa? Y un silencio que todos y la Pilar se para de 15 años, yo sé escribir. ¿Qué va a querer? Entonces siempre recuerda esa impertinencia que cuando ella dijo, ¿alguien sabe escribir? ¡Pah! Causó un silencio, como escribiendo desde el espacio. Ese momento causó un trauma. Lo peor es la que separación. no sabían, claro. Lo peor es que no sabían. Bueno, la Pilar se suicidó hace como 5 años. Producto de la pastilla. Escribió Correr el tupido velo, claro. Correr el tupido velo, que es una de las mejores prosas que uno puede encontrar, de las prosas de escritores chilenos. Creo que el mundo me la mencionó. ¿Sí? Cuando me dijo que no escribiera poemas de amor porque un día me iba a terminar suicidando. Yendo a Suiza. No, aparte que si no, alguien te va a matar, güey. Claro, también. Así que yo les recomiendo, no fue muy bien vendido, siendo una obra magnífica, así que si lo pueden encontrar, sí, cómprenla. Salió el año 2004. Alfaguara, no me acuerdo cuál 2009. Salió en septiembre del 2009. Correr el tupido velo. De Pilar Donoso. Magnífica. Así que ¿Y qué es de Pilar? Se suicidó. Se mató. Ya, comienza el periodo de la literatura comprometida.
Recordemos que el año 59, en enero del 59, Castro y el Che, Camilo Cienfuegos y un montón de barbudos entran a La Habana y comienza Esa gente con barba. otro proceso, que lo interesante de la literatura es también mezclar los procesos. Ingresar también a La Habana, ingresa Castro y sus sueños, y la intelectualidad latinoamericana le tiene mucha fe y mucha esperanza a este movimiento revolucionario. Julio Cortázar tempranamente va a La Habana a conocer de cerca el proceso. Se entrevista con Fidel, con el Che, y también lo hacen los filósofos existencialistas. Arturo, tú sabes, fue Sartre, Simón de Beauvoir, y bueno, Un desastre. un desastre. Y bueno, de su libro Todos los fuegos, el fuego, que es publicado durante ese periodo, años 61, hay un cuento donde relata un día en la vida, un día imaginario en la vida del Che Guevara. Que comienza con un epígrafe de Jack London que dice: y el hombre se apoya en el árbol antes de suicidarse, más o menos es el concepto. Entonces la temática de este libro, Todos los fuegos, el fuego, va relatando ya la idea comprometida de un Julio Cortázar que se siente muy identificado con el establishment cubano y a la vez genera urticarias en todo lo que, ya que la derecha argentina lo veía como un comunista y la izquierda argentina o latinoamericana también lo veía como un burgués que estaba de su espacio de confort en París, hablando de revolución, pero no estaba comprometido con los procesos. Es lo que era bastante cómodo, ¿no? Claro, era mucho mejor, pero él mantendría su libertad estética, como él lo dijo mucho. Recordemos que lo que ocurrió en la crítica fue que pasó de ser un escritor de corte fantástico a un escritor comprometido. Y que el año 68 calla el Mayo francés, el Mayo del 68, claro, la Quinta República, estuvieron a punto de echar abajo la República de Gaulle, claro, y Cortázar con un grupo de argentinos del barrio latino resisten todas estas grandes protestas y todo este show que se armó en grandes protestas. Y él lo que hace, sale a escribir los grandes manifiestos que pasan una historia, prohibido prohibir, estamos aquí para vencer. Claro, No lo había escuchado nunca eso. Recoge mucho de los panfletos y él va armando. ¿Está hecho en la universidad eso? No, pues les digo. No, lo que pasa es que ahora todo el mundo, en todos lados, cualquier cosa, aparece un idiota que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. Entonces cada vez que alguien dice eso, ahora me dan ganas de matarlo. No, eso funcionó la primera vez nomás. Claro, sí. Pero después no. Y él va recogiendo y arma un libro que se llama Último Round, que es un libro experimental donde con un artista plástico llamado Julio Silva, ellos van leyendo, entonces esto se va leyendo a la especie como un cubo Rubik, entonces se va armando un texto, como los que le gustaba hacer a Cortázar a manera de rayuela, pero esto era algo más experimental. Último Round, que fue sacado de los periodos del Mayo 68, donde había una mezcolanza de maoístas, trotskistas, leninistas, eurocomunistas, pero era... Como la Facultad de Filosofía ahora, digamos. Claro, más o menos. O por lo menos hasta el año pasado. Claro. El libro 62, Modelo para Armar, que también fue un libro que quizás no tuvo la recepción en la Argentina como él esperaba, en Francia tampoco, pero salió un libro que se llama Buenos Aires, Buenos Aires, que es un libro que dos fotógrafas argentinas, con mucha fotografía muy bien cuidada, con el trabajo del blanco y el negro, pidieron textos de Cortázar. Y fue un libro que hoy es muy difícil de encontrar. Buenos Aires, que las fotógrafas eran Alice D'Amico y Sara Facio, que fueron las que hicieron un trabajo de curatoría, digamos, en lo que es la fotografía muy delicado. Y Cortázar trabajó con los textos. Aparece en su vida otra persona, otro amor, un Carnedis, que es una francesa que hacía las traducciones para Gallimard, para Sudamérica, y ahí abandonamos a nuestra querida primera novia, que lo trajo a París, y se relaciona con esta persona que tenía muchos contactos. Tenía contactos con la izquierda latinoamericana, con Castro, y entonces supuestamente Cortázar se enamora de ella y comenzaría un nuevo ciclo en el amor. No olvidar que el año 55, la llamada Revolución Libertadora, había sacado al peronismo del poder, había puesto a Borges en la biblioteca de Buenos Aires. Y ¿Eso de Onganía? claro.
Entonces el coronel Perón ya estaba en el exilio. Sí, pues, está en Estaba España. sí, claro, estaba en España, muy confort con esta actitud franquista. Y bueno, y Cortázar también era acusado de este cosmopolitismo, de no estar comprometido con la idea. Cosa que ahora es una virtud. Claro. Durante esos años, el cineasta Manuel Antín lleva al cine la continuidad de Los Parques, Circe, Cartas a Mamá, y son adaptadas, y a Cortázar le gusta mucho. Le gusta el trabajo terminado en el celuloide, y bueno, después Antonioni también lo hizo con Las Babas del Diablo, bueno, se fue trabajando con eso. 4 de noviembre de 1970, Santiago del Nuevo Extremo, Chile. Triunfa el doctor Salvador Allende Gossen en las elecciones. A la asunción del mando viene Julio Cortázar a ver de cerca, de primera persona, el proceso donde el primer presidente, digamos, socialista elegido democráticamente y saluda, el gran Cronopio saluda a nuestro compañero presidente. Y, observando de cerca el proceso que era demasiado extraño para él, que estaba más cerca de un proceso castrista, guevarista. Viene a observar este proceso que todos sabemos cómo terminó. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Bueno, todos sabemos cómo terminó. Cortázar, en 1973, 11 de marzo, elecciones, el doctor Héctor Cámpora es elegido presidente en la Argentina. Es un hombre que era muy cercano al peronismo, alguien que quería mucho a Perón. Ahora, el peronismo es una cosa bien rara, porque hay peronistas de izquierda, derecha y centro. Claro, no, peronistas revolucionarios. es como una barra brava esa cuestión. O sea, como todos son de la U, pero no Pero nadie tiene de la U. No tiene una ideología. No, pero yo como la U, Sí, que tiene sí. tanto vertiente de izquierda claro, como vertiente de derecha. yo renuncié a entender la política argentina hace varios años. Ya no. Hay que nacer por peronista. Me superó. Es que es súper... Por ejemplo, Roberto Alde trabaja con todo lo que es el peronismo de la primera etapa. Entonces, ¿cómo es el sentido del peronismo Es rarísimo. y la sociedad peronista? Es muy extraño porque además no es Perón el que le da realmente sustento. O sino sea, había Evita. peronistas contra Perón también. Evita, ¿cachai? Evita Sí, Perón Evita, es el claro, espíritu. claro. El espíritu. Exacto. Todos lloran a decir, es controversial Una Perón, santa. pero no Evita. No es controversial, están todos de acuerdo de cómo es y de que era la musa inspiradora y la que realmente estaba llevando, porque el otro era simplemente un soldado que no sabía mucho por dónde tirar. De hecho, protestaron porque lo hizo la Madonna y los argentinos decían que la Madonna era una puta. Una mujer de una vida no decente Porque ellos no diga como la malas Virgen, palabras. y todas las cosas que escondieron el cadáver estaba Claro. en un segundo piso de No, una y que parte, después pero a Perón por le cortaron las casualidad. manos y que era un castigo de la masonería, o Sí, que sí. después sus manos servían para abrir cuentas secretas en Zurich, toda la mitología que a los argentinos les gusta tanto. Todo el mito, que lo trabaja muy bien Piri. No era masón, Perón entonces. No me acuerdo. 2 meses después, solamente 2 veces el doctor Héctor Cámpora está en el poder porque Perón regresa de su exilio. Y a su arribo del aeropuerto hay una gigantesca manifestación donde se agarra combo a trompadas, todos los argentinos contra todo, y es un quilombo. Para que Cámpora llama a elecciones y por supuesto el que gana es Perón. Y Perón asume de nuevo la primera magistratura de la Argentina y ahí comenzaría otro proceso en el cual aparecería la terrible AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que haría muchos secuestros, asesinatos, desapariciones y causó, bueno, un gran malestar porque supuestamente, como a la asunción del presidente Allende, aquí vino el presidente Dórticos, presidente de Cuba, ya que Castro era el primer ministro y estuvo Allende, entonces Cortázar cambia su visión hacia un peronismo que era más de izquierda. Se sabía que los jóvenes estaban yendo hacia el socialismo y los montoneros y estos grupos rebeldes, el Cordobazo y todos estos grupos, habían facciones que se acercaban mucho al guevarismo. Entonces Cortázar cambia un poco la visión, el prisma que tenía hacia el peronismo, como dice Arturo. Entonces ahí nace se pone ese tiño de rojo una parte del peronismo, que el mismo Perón, porque el mismo Perón al llegar al poder desconoció a estos grupos de extrema izquierda. Pero este grupo... supera el peronismo. Claro. Un secretario de Perón, que era el ministro de Bienestar Social, el doctor José López Rega, era el líder de esta triple A o triple alianza. Entonces esto causó demasiados problemas y asesinatos. Pero
muere el prócer Perón, muere tempranamente, y el 1 de julio del 74, la vicepresidenta de la Argentina, María Estela Martínez, conocida como Isabelita, asume la magistratura de la Argentina. Y ya en ese sentido, cierto sector conservador, influenciado también por la CIA, decía, valga la redundancia, que decían que la Argentina iba camino a convertirse en una nueva Cuba, o una Venezuela, un Chile, o no sé qué cosa. Y por lo tanto, está cerquita en todo caso. Y por lo tanto, este proceso tan extraño que estaba ocurriendo finaliza el 24 de marzo del año 76, con el golpe de Estado que encabezaba el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Macera y el brigadier, no me acuerdo, y se toman el poder de la Argentina. No me acuerdo, fue el peor de todos. Y la querida Isabelita parte en un helicóptero al exilio, creo que a París, y se acaba el peronismo y asumen, como decía Borges, los caballeros ilustrados, los hombres que deben guiar a la Argentina. Por eso se ganó el apodo del anciano maligno, y las madres de Mayo, cuando fueron a ver, algo habrán hecho estos caballeros. Y no le dieron el Nobel por facho. Claro. Y las dictaduras más terribles de Latinoamérica, con 30.000 desaparecidos, miles de asesinados. Casi a la altura con... Sí, pues por la... Pinochet. Aquí también se Más. Pero no al nivel. No a nivel de eso, pero no, es se dicen interesante que que unos se hizo 5.000. que tenía que ver con el Pero es que SEMA también Chile. era por el concepto de la cantidad que había. Adolescentes, 14, 15 Claro. años, le dijeron, le pagamos todo, tomaban la guagua y después la vendían. Claro, Allá le mataban las Hay mamás, un libro que escribió Jordi Sierra que menciona eso, que se robaban a las guaguas. Sí, no, ¿A lógico. dónde? ¿Cómo se Chile? llamaba? ¿En Argentina? No, sí, en Argentina. Ah, no, pero en Argentina mataban a las mamás. Pues. En Georgia. Aquí les compraban la guagua a las mamás. Claro, dejaban a 14, después recién estás viendo de que fue un negocio de SEMA Chile, porque le pagaban plata por tener eso. Iban al hospital, había una monja ahí que hacía el contacto, mira, tú no quieres la guaguita. Yo en mi casa te muestro el libro. Vale. Lo leí en la media. En mi caso, no sé, Precisamente de una mujer que un día le llega una visita diciéndole que ella era la hija de una mujer detenida desaparecida en Argentina. Y En el ella caso de no lo Argentina creía. fue ideológico. El rollo es que la En foto el caso de aquí Chile de su fue verdadera económico, madre porque daba plata. era ¿Por qué no mataban a las cabras? Era No, verla porque a ella. daba plata, pues, sí. Entonces la cosa era muy Entonces les guapa. daban como, Porque qué no sé hay, yo, no hay ideológico. Sí, le dan Pero 50 acá- lucas y Resulta estaban que el felices. viejo de ella No, no estaban felices por No, eso. pero Desaparecía- allá las mataban, la idea era matarlo. el que lo hizo. Sí, porque es una cosa es ideológica y otra cosa que es comercial. Aquí fue comercial. Aquí fue un negociado. un negociado, nada más, Ya, continuamos. principalmente. Estos son datos para cuadrarnos en el espacio-tiempo Aquí fue la que, chilena. que nuestro Cortázar estaba, no es solamente el concepto literario, también es espacio-tiempo de que el creador vive. Porque él ya estaba metido en un proceso de creación. En esa época comienza a salir Nicaragua tan dulcemente. Un poco más tarde. Ya. Escribe el libro Alguien anda ahí, que fue censurado por la dictadura de Videla. Fue censurado por la dictadura de Videla, y el año 78, ya regresando con Julio Cortázar, conoce a Carol Dunlap, que fue una niña de 31 años que estaba exiliada en el Canadá porque era una activista pacifista. Cortázar tenía 65 y se casa con ella. No es malo. No es malo, diciendo que él sería el periodo más hermoso de su vida, aquel periodo en que con Carol Dunlap. Y ahí, el año 78, Muy viejo. él entraría a lo que tú dices, el proceso de la revolución sandinista, la guerra de Nicaragua, la caída de Anastasio Somoza, y él está muy pendiente de ese proceso que estaba ocurriendo, viaja a Nicaragua a ver todo ese proceso. A Solemnic Time. Claro, y ahí comparte aparte del gran Néstor Cardenal, poeta, revolucionario, y otras personas y todo el proceso cubano que también está muy... y ahí aparece el libro. Nicaragua, tan violentamente dulce. Claro. Y él hace un discurso donde él recibe la orden cultural Rubén Darío. Y ahí están los comandantes sandinistas, y está también ahí Néstor Cardenal, el poeta, el Y el sacerdote. chileno que nunca falta en la foto. Claro, y los comandantes del frente que también estaban. Y entonces, Y había un chileno. Sí, pues sí, había chileno. y entonces él hace ese discurso que dice, no sé cuál es estos jerarcas nazis, Goering o Goebbels, que dijo, apenas escucho la palabra cultura, saco mi pistola. Claro, él lo dice en ese momento. Pero él también dice que el proceso sandinista es un proceso donde el pueblo se debe defender de las garras del imperialismo. Y, bueno, es un discurso La donde... misma mierda siempre. Claro, ¿Y cuándo escribió Fantomas contra los vampiros de las transnacionales? no, claro, pero eso es después. ¿Es después? Sí, después.
Hay fantomas Bueno, y ya oscuros. recordemos que estamos en el año 79, ha triunfado los sandinistas y él, con Carol Dunlap, tiene la idea de vivir en Nicaragua. Pero en el fondo se quedan en la comodidad de su piso en la calle Martel, en París, Sí, pues, bueno, haciendo- obvio. Ya tiene 60. y 66, 67 años, y él tiene todo el concepto de que él pasa muchas horas en el tren de París, él le gusta caminar por las calles de París, hablar con la gente y todo eso. Y aparte que era un hombre de casi 2 metros, que crecía mucho, era enorme. Aparte que tenía ese problema que no envejecía, decían que su barba era falsa, que él se la había pegado. O sea, había miles de mitos sobre Julio Cortázar. Está vivo todavía, de hecho. De hecho está vivo, y con El Juan Gabriel va a resucitar luego. Y escribe un libro que se llama Los autonautas de la cosmopista. Está muy bueno. Claro, donde con Carol Dumno era un concepto de que desde París hasta Marsella iba a ir en el metro, tren subterráneo, y nunca iban a salir, y van a conocer todo este mundo que vivía con estos clochards, esta gente extraña que aparecía. Un libro que no es tan conocido. Este libro no es muy conocido por la juventud. Bueno, y esa es la idea de estas tertulias, de que tirar estos libros y que los jóvenes los busquen. Están en PDF. De hecho, la obra completa de Cortázar está en PDF. O sea, Sí. no podemos decir que Todo no está lo en podemos. PDF. Todo está en PDF. Todas las obras completas. Está todo Eh, en PDF. Llegamos todo, al año todo. 81 y nuestro superhéroe Julio Cortázar Casi todo. le diagnostican en París leucemia, que fue terrible para él. Paradojalmente, su esposa Carol Dunlop muere de una extraña enfermedad antes de él. O sea, lo que lo derrumba anímicamente y lo que lo envejece. Ahora realmente el Cortázar envejece. Ahora se convierte en el anciano de la tribu. Ahora ya ese gigantesco saltamonte que crece y crece, envejece. Envejece de pena. Y, pero no sin antes, recordemos que los sandinistas le entregan una medalla a Rubén Darío, y que la Argentina vuelve a la democracia el año 83, de la Alianza Cívica Radical, el doctor Raúl Alfonsín llega al poder, las dictaduras son enjuiciadas, A ritmo de tango. al ritmo de Yo están estuve ahí en golpeando. Argentina con No, Alfonsín. lo primero que hace era el doctor Alfonsín, porque era, no sé si Murió, falleció. murió, era un eximio bailador de tango. Tangómano, Entonces, claro. lo primero que hizo fue bailar tango como la recepción de la Argentina que debía ser. Claro. Asume el 30 de octubre del 83 y Cortázar viaja al Gran Buenos Aires. Él viaja en la calle, la gente lo conoce, lo saluda, pero el doctor Alfonsín no lo recibe en la Casa Rosada, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. No lo recibe. Las conjeturas fueron que no era bien visto entrevistarse con un Cortázar muy comprometido con Fidel, con el Che, con los sandinistas. Ellos ya venían saliendo de un proceso. Pero Alfonsín dijo, yo lo había recibido sin ningún problema, hubieron contradicciones, malentendidos. Pero lo más probable es que los asesores hubieran dicho, no, Cortázar es, entre comillas, persona non grata, por lo menos dentro No, de pero de hecho es complicado. Es complicado de Es tener complicado porque en Estados Unidos no le Estados gusta Unidos, claro, hemos negociado esta salida, Esta no salida, sé, ¿cachai? bla, bla, bla. Y para Estados Unidos que no le gusta el idioma español. Claro. Y ahí publicaría uno de sus últimos libros, Oh, maravilloso, Negro el Estados 10, que lo publicaría con su ex pareja, la cual había abandonado, Aurora Bernal, la primera novia con que fue a París y todo, que era artista plástica también. Y Negro el 10, en el hospital de San Lázaro, Cortázar caería ya muy enfermo por la leucemia y él no se recuperaría No, pues, ya más. Entonces, dejándonos y legándonos toda esta, que con mucho cariño hemos hecho hoy, una pequeña introducción, hemos leído algunas cosas, dentro de algunos cuentos que no tuve aquí, Torito, que iba relatando esto, él decía, en la escuela Mariano Acosta, en la escuela normal Mariano Acosta, el profesor nos hablaba de las peleas de Justo Suárez, que fue uno de los primeros aspirantes a la corona del mundo. Él fue a pelear a Londres y derrotó al campeón de Inglaterra delante del príncipe de Gales. Y la temática era que él decía, comienza con el box, salite de ahí, mascarita. El patrón siempre me decía que Dale, salía. Torito, El, dale. claro, el patrón era Tito Lecture. Entonces iba diciendo, después volvía a una cama enfermo de tuberculosis y el raconto del patrón, y después volvía y le gané al campeón de Inglaterra con el príncipe ahí abajo, y yo peleaba como un criollo, y me hicieron un tango igual que Leguizamo, del Matadero al centro y del centro a Nueva York. Por eso para que ustedes lo busquen. Se llama Torito, están los cuentos completos de Julio Cortázar. 12 de febrero de 1984, Julio Cortázar muere de leucemia, tristemente, en un funeral privado, es sepultado en el cementerio de Montparnasse,
en la misma tumba con su esposa Carol Dunlop. Y lo demás nace la leyenda ya. Y así ponemos fin a esta tertulia que se hizo con mucho cariño, queridos amigos. Un aplauso. Un aplauso.